Y vamos a empezar entonces la clase. Vamos a compartir aquí la pantalla donde tenemos la información. Vamos a trabajar, como ya lo dijo el profesor Ricardo Poveda, y como ya ustedes sabían, a trabajar con lo que es el tema de pirámide recta. Para eso vamos a empezar con un pequeño problema introductorio. Dice que Francisco tiene un cartón cuadrado de 30 centímetros de lado, recortando una sola pieza, como se muestra en la figura, y doblando por las líneas punteadas, se puede construir una pirámide de base cuadrada. Si el lado de la base mide 12 centímetros y los lados del cuadrado son paralelos a los lados del cartón, entonces tenemos que averiguar cuál es la altura máxima de la pirámide que se puede construir de esta manera y además cuánto material se va a desperdiciar. Entonces, algo importante, como nos dice el problema, es que los lados de la base son paralelos a los lados del cartón. Entonces, básicamente lo que tenemos es una figura en esta posición, donde el lado del cartón mide 30 centímetros. Es un cartón de lado cuadrado. Entonces, aquí además, como ya nos decía el problema, nos indicaba que el lado de la base de la pirámide se quiere que sea de 12 centímetros. Y entonces, para obtener la pirámide de mayor altura, lo que tendríamos que hacer es, a partir de cada uno de los lados del triángulo, de la base, perdón, construir un triángulo hasta llegar al borde del cuadrado grande, que es desde el cual se está haciendo la construcción. Entonces, no sabemos cuánto va a ser esa medida. Y por lo tanto, por eso es que aquí le estamos colocando que a ese valor llamémosle A. Lo que sí sabemos por el momento es que este segmento que mide A más este segmento que mide 12 más este otro segmento que mide A, los tres juntos tienen que ser la totalidad del ancho del cuadrado. En otras palabras, que A más 12 más A tiene que ser igual a 30. Es decir, que 12 más 2A es igual a 30, de donde podemos averiguar entonces cuánto tiene que ser el valor de A. En este caso, despejando, tenemos que 2A es 30 menos 12, es decir, que 2A es 18, y por lo tanto, A tiene que ser 9. Pero eso es apenas el inicio, porque lo que nos preguntan es cuál es la longitud, cuál es la altura, cuál es la altura máxima que se puede tomar. Entonces, para eso, tenemos que ver ya no la figura como las líneas punteadas en una figura plana, sino que tenemos que pensarlo en cómo nos va a quedar esto en la figura, en la pirámide cuando la construyamos. Entonces, este dato que acabamos de encontrar, que mide 9, era, vamos a dibujarlo por acá, es este segmento. Es lo que acabamos de encontrar que mide 9. O lo mismo para cada uno de los triángulos que en la figura anterior están colocados en forma plana, pero que al doblarse por la línea punteada se va a formar la pirámide. Entonces, en la pirámide completa, lo que tenemos aquí es esta línea punteada en negro. Esta línea de acá es la que mediría 9 centímetros. Además, el lado de la base, que era una pirámide de base cuadrada, este lado medía 12 centímetros. Pero entonces, para averiguar la altura, como estamos viendo acá en esta figura de arriba, para averiguar la altura, es decir, este segmento que viene por dentro de la pirámide hasta caer perpendicularmente en su centro, lo que se nos va a formar es un triángulo rectángulo, que de momento lo que sabemos es que la hipotenusa del triángulo rectángulo
es la que mide 9 centímetros. Porque este triángulo que tenemos acá, el triángulo azul, cuando ese triángulo azul se cierre hasta formar la pirámide, va a quedar esta cara lateral acá, esta misma cara lateral que está acá. Entonces, este segmento, que es el que medía 9 centímetros, es el que nos va a formar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Además, la base de ese triángulo rectángulo, esta base de acá, no es 12. Lo que medía 12 era el cuadrado completo de la base. Entonces, en este triángulo rectángulo, este segmento lo que va a medir es 6. Y a partir de acá, necesitamos hallar entonces la altura de la pirámide. Como indiqué, lo que se está formando es un triángulo rectángulo, y por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O, si lo planteamos de la otra forma, sería que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. A partir de acá, entonces, se puede averiguar ahora sí cuál es el valor de la altura. En este caso, lo que tenemos que hacer es despejar h. Podemos ver por acá que entonces h cuadrado sería 9 cuadrado menos 6 al cuadrado, es decir, que h cuadrado sería, haciendo la resta, esto nos daría 45. Y finalmente, para despejar h, entonces sería la raíz cuadrada de 45, que es aproximadamente 6,70 centímetros. Entonces, con eso estamos respondiendo a la primera pregunta, que cuál es la altura máxima de la pirámide que se puede formar con esas condiciones. Pero el problema no era solamente eso, también nos pedían averiguar cuánto era el material que se estaba desperdiciando. Volvemos al dibujo anterior. El material que se está desperdiciando, entonces, lo que podemos hacer es al área total de la lámina cuadrada que tenemos, restarle el área de la pirámide, el área total de la pirámide. Pero esa área total de la pirámide, como lo estamos viendo en esta figura plana, está dividida en 4 triángulos y además en el cuadrado de la base. Entonces, primero averiguemos cuánto es el área de cada uno de estos triángulos. El área de un solo triángulo, sabemos que es base por altura dividido entre 2. Pero ahora nos referimos a la altura del triángulo, no a la altura de la pirámide. El triángulo completo ahora sí corresponde, lo podríamos recalcar por acá, por ejemplo en este que es amarillo que se ve mejor, este triángulo completo, la base de este triángulo corresponde al lado del cuadrado, que en este caso la base mide 12. La altura del triángulo corresponde a este segmento, que es el que averiguamos en la página anterior, que tenía que ser 9. De hecho, aquí lo vemos mejor. Esta es la base del triángulo y esta es la altura del triángulo. La base que mide 12 y la altura que acabamos de averiguar que mide 9. Entonces, el área del triángulo, de un triángulo, sería base por altura dividido entre 2. Eso nos da un valor de 54 centímetros cuadrados, pero eso sería el área de un triángulo. El área de todos los triángulos, que a eso se le va a llamar el área lateral, como son 4 triángulos, entonces tomamos este resultado anterior y lo multiplicamos por 4, es decir, 4 por el área de un solo triángulo, 4 por 54, que nos da un total de 216 centímetros cuadrados.
Y además necesitamos saber cuál es el área de la base. Como la base es un cuadrado de lado 12, el área de un cuadrado es lado al cuadrado, 12 al cuadrado, que nos da 144 centímetros cuadrados. Es decir, que el área total, es decir, la cantidad total de material que estamos utilizando para construir esa pirámide, es la suma del área lateral más el área de la base, y eso sería los 216 centímetros cuadrados del área de la base más 144 centímetros cuadrados del área, perdón, 216 del área lateral y 144 del área de la base, nos da un total de 360 centímetros cuadrados. La pregunta era cuál es el área, la cantidad de material que se está desperdiciando. Entonces, para eso tenemos el área total, el área del cuadrado inicial, que tenía de lado 30, entonces su área es 30 al cuadrado, nos da 900, y finalmente podemos responder el área del material desperdiciado. Entonces, finalmente, el material desperdiciado, que es la resta. En este caso tenemos que a 900 le quitamos los 360 y nos da un total de 540 centímetros cuadrados. Es la cantidad de material que se está desperdiciando. Es decir, si lo vemos por acá, estas partes que están quedando por acá, que no se estarían utilizando en la construcción de la pirámide. Con este ejemplo lo que se quiere es ver en una aplicación práctica, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, hasta podríamos hacer la construcción con una hoja cuadrada y haciendo recortes con tijeras y formar nuestra pirámide. Algo importante, como nos preguntan por ahí en el chat, nos preguntan que si el área es igual al volumen. No. El área es la cantidad de material que se está utilizando para su construcción. El volumen sería la cantidad, digamos en este caso, cuando cerramos esas paredes de la pirámide, va a quedar rellena de aire, por así decirlo. Entonces, el volumen se refiere a esa cantidad de aire que queda limitada entre estas paredes laterales. Podemos ver acá un momentito, además, a presentar esa misma construcción que la podríamos utilizar, esa misma idea de la construcción de la pirámide. Un momentito por acá para buscar dónde estaba la presentación que queríamos hacer. Están preguntando por ahí también en el chat que si podemos conocer la fórmula del volumen. Sí, ahorita la podemos trabajar. Vamos a terminar con la parte de la pirámide y luego volvemos a la parte de volumen, a la fórmula del volumen que nos están preguntando por acá. Entonces, pasando ya a ciertos elementos de la pirámide, hay muchos elementos que están involucrados ahí, algunos nombres que se les pueden poner, y esos nombres los podríamos visualizar tal vez más fácilmente con un dibujo. Vamos un momentito aquí a la página anterior. Ven que estamos hablando de una pirámide y de una pirámide recta. Son dos cosas. Bueno, la pirámide recta en realidad es un caso particular de la pirámide en general. Una pirámide en general dice que es un poliedro, es decir, eso es un sólido que está formado por varias caras, donde esas caras son polígonos. Dice construido por un polígono convexo de n lados y n triángulos. Esa definición es muy, muy, muy general. En particular, la pirámide recta,
que es la que nos interesa en este caso. Dice que es una pirámide cuyo base es un polígono regular. Y ahí sí se da una definición más concreta. Vean que en la anterior nos decía que es un poliedro donde la base es un polígono cualquiera, no necesariamente que vaya a ser un polígono regular. Para la pirámide recta, sí se establece específicamente que el polígono tiene que ser un polígono regular. Además, la altura, si nos vamos por acá otra vez a la imagen que tenemos donde están las figuras, la altura va a caer en forma perpendicular en el centro del polígono que forma la base. Entonces, en general, en una pirámide, como la que está aquí en la imagen en verde, esta base no necesariamente es un cuadrado, sino que puede ser una base torcida, por así decirlo, es cualquier polígono. Entonces, la pirámide recta, específicamente la base es un polígono regular, no siempre un cuadrado, podríamos tener cualquier otra figura. Y además, la altura cae en forma perpendicular en el centro de ese polígono que es la base. Otros de los elementos, que hay muchos elementos con respecto a la pirámide, podemos ver por acá, bueno, la base, como estamos diciendo en la pirámide regular, la base corresponde a un polígono regular. Cada uno de los triángulos, eso sí, son triángulos los que se van a formar en las caras laterales, ellos siempre son triángulos. Entonces, las caras nos referimos a cada uno de los triángulos que forman esas paredes, como lo veíamos tal vez acá en esta imagen más clara. Cada uno de los triángulos que está formando esas paredes. Y cada uno de los segmentos que forman esos triángulos se llaman aristas. El punto donde todos los vértices de todos los triángulos se unen en la parte superior de la pirámide se le llama ápice, o también se le puede llamar cúspide. En algunos textos también se refiere a el vértice de la pirámide. Nada más y hay que tener cuidado de que el triángulo como tal tiene 3 vértices. Entonces, aquí hay un vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice de esta cara. Pero cuando se habla de el vértice de la pirámide, se refiere como sinónimo del ápice o de la cúspide. Y hay otros elementos muy, muy, muy importantes, el que ya mencionamos, que es la altura, y otro además, que es la apotema. La apotema se puede definir a partir de la pirámide como el segmento que va desde el ápice hasta el punto medio de cualquiera de los lados de la base. Esa es la definición de apotema. Pero también podemos ver, como lo estábamos viendo en estas imágenes de acá, que también el apotema se podría decir que corresponde a la altura de uno de los triángulos de las caras laterales. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, insisto, en que esa altura, para no confundirse con la altura de la pirámide, precisamente por eso es que se le pone otro nombre, se le llama apotema, porque como estamos viendo, en realidad ese segmento, esa apotema, no es perpendicular a la base, sino que va a quedar inclinada, tal y como queda inclinada las caras laterales. Entonces, estos son los principales elementos que forman una pirámide. Y va a recalcar por acá algunas ideas, como por ejemplo el hecho de que no todas las pirámides van a ser de base cuadrada. Entonces, por ejemplo, les estoy compartiendo acá otra imagen
en donde podemos modificar el número de lados. Entonces, por ejemplo, acá tener una pirámide donde la base sea un pentágono o un hexágono que tenga 6 lados o menos. Podría ser que tenga, por ejemplo, solamente 3 lados. Entonces, tratarse de una pirámide triangular. La definición, repito, de pirámide recta es que la base puede ser cualquier polígono siempre y cuando sea un polígono regular. En este caso, por ejemplo, podemos tener aquí hasta un polígono de 8 lados y aquí tenemos entonces lo que sería una vista de esa pirámide. Veamos algunos ejemplos donde podemos aplicar algunos conceptos, no solamente de la pirámide, sino también algunos conceptos previos. En este caso, tenemos este primer ejemplo que nos dice que en una pirámide, cuya base es un cuadrado de lado 8 centímetros, se tiene que la razón de la apotema y la altura es 2:1. Y nos piden hallar la altura de la pirámide. Decir que la razón de la apotema a la altura es 2:1, básicamente es decir que la apotema mide el doble de la altura. Lo único que nos están dando por acá es que la pirámide es de base cuadrada. Entonces, tratemos de dibujar algo acá, lo más bonito que nos quede. Entonces, por acá tenemos la posible altura. Y vamos a tratar de dibujar por acá estas caras laterales. Entonces, más o menos, esa es la pirámide que nos están diciendo de base cuadrada de 8 centímetros de lado. Ahora sí, me interesa ese dato de que la razón del apotema a la altura es 2:1. Repito, ahí lo que está diciendo es que la apotema mide el doble de la altura. Entonces, la apotema, como dijimos hace un ratito, es el segmento que va desde el ápice hasta el punto medio de uno de los lados de la base. También estábamos diciendo que la altura cae en forma perpendicular en el punto medio en el centro de ese polígono que forma la base. Entonces, a partir de ahí podemos saber cuánto es este segmento que estoy poniendo por acá. Si toda la base nos dice que mide 8, entonces este segmento que se está formando acá, lo que mediría es la mitad, que es 4. No sabemos cuánto mide la altura. Lo que nos dice es que la altura mide el doble de que la apotema mide el doble de la altura. Como no sabemos cuánto mide y hay que empezar por averiguarlo, entonces podemos decir, por ejemplo, al decir que esto está en razón de 2:1, que si la altura midiera 3, entonces la apotema va a medir 6. O que si la altura es 2, entonces la apotema va a ser 4. O que si la altura es 5, entonces la apotema sería 10. Pero como no sabemos cuánto es, tenemos que hacerlo en general. Entonces, supongamos que la medida de la altura es X. Y por lo tanto, la apotema lo que va a medir es el doble, 2X. Y entonces, también podemos aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, el teorema de Pitágoras, vamos a dibujarlo por aquí aparte, en que entonces lo que tenemos es un triángulo rectángulo donde uno de los lados sabemos que mide 4, la altura no sabemos cuánto mide, entonces le estamos poniendo X, y la apotema, que la apotema se nos convierte en la hipotenusa de este triángulo rectángulo,
el valor es, la medida es 2x. Entonces, por el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De aquí entonces podemos elevar al cuadrado, desarrollar estas potencias. 2x todo al cuadrado nos va a quedar 4x al cuadrado. Y al otro lado nos queda 4 al cuadrado, que es 16. Necesitamos despejar. Entonces, agrupemos acá. 4x al cuadrado menos x al cuadrado igual a 16. Al lado izquierdo, 4x a la 2 menos x a la 2 nos va a quedar 3x a la 2. Y para despejar, dividimos todo entre 3. Y finalmente, sacamos la raíz cuadrada. En este caso lo podríamos simplificar un poco porque la raíz cuadrada de 16 sí tiene raíz cuadrada exacta, que es 4. Mientras que el 3 no tiene raíz cuadrada y lo podríamos dejar de esa manera. Otra forma es que lo demos en decimales, que sería una aproximación. En este caso nos da aproximadamente 2,31. 2,31 centímetros, que en este caso era lo que nos estaban preguntando, la altura de la pirámide. Como esa altura, como la altura de una pirámide recta cae en forma perpendicular en el punto medio, en el centro de la base, entonces es muy común estar aplicando ejercicios donde se utiliza el teorema de Pitágoras. Es sumamente común problemas que tengan que ver con pirámides, tener que estar aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos otro ejemplo que tenemos por acá, antes de responder a lo que nos decían en el chat de la fórmula del volumen. Ahorita pasamos a fórmulas, porque ni siquiera hemos hablado de la fórmula para el área. Y es importante, es una fórmula muy importante que también la tenemos que dar. Entonces resolvemos este ejemplo y luego aplicamos la fórmula del área y la fórmula del volumen también. En este ejemplo, lo que nos dice es que la base de una pirámide es un triángulo equilátero. Entonces, es importante porque ya nos están cambiando la forma de la base. Podemos visualizarla por acá. Entonces, correspondería a una pirámide de base triangular. Entonces, nos están diciendo que la pirámide tiene base triangular. Es decir, si viéramos esta pirámide desde arriba, lo que veríamos es un triángulo. Una pirámide triangular dice que donde el lado de la base es 2 y que también la altura de la pirámide también es 2. Y entonces nos piden hallar el área total de la pirámide. Vamos a compartir la pantalla donde estaba haciendo los cálculos. Entonces, vamos a tratar de hacer un dibujo aquí. Tratemos de dibujar. Esa es la base. Y tratemos de hacer acá las caras laterales. Me interesa que primero trabajemos con la base. Porque lo que nos están diciendo aquí es que la altura tiene una medida de 2 centímetros, igual que la base, los lados de la base, que también son de 2 centímetros. Entonces, si queremos hallar el área total, para hallar el área total necesitamos
saber cuál es el área de cada uno de los triángulos que forman las caras laterales. Pero para hallar el área de cada uno de los triángulos, un momentito porque se me cambió el archivo. Para cada una de las caras que forman los triángulos, el 2 de la altura de la pirámide no es la altura de la base, perdón, no es la altura de las caras laterales. Lo que corresponde a la altura de los triángulos de la base corresponde a la apotema. Entonces, primero necesitamos averiguar cuánto mide el apotema. Primero, a partir del triángulo de la base es un triángulo equilátero, donde tiene lado 2. A partir del centro, entonces, necesitamos saber cuánto mide este segmento, cuánto va a medir este segmento de acá, para que se nos forme el triángulo rectángulo, tal y como se nos formaba anteriormente, el triángulo rectángulo que se nos formaba por acá, donde este lado mide X y este lado de acá corresponde a la apotema. Entonces, primero vamos a necesitar averiguar este valor X, a partir del dato de que la base es un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero del lado 2. Una vez que hacemos eso, utilizando este dato, junto con el 2 de la altura, podemos averiguar la apotema por el teorema de Pitágoras. En este caso, en un triángulo equilátero, en general, si trazamos este segmento acá, estaría dividiendo al triángulo en dos triángulos, donde este ángulo mide 60 y este ángulo va a medir 30. Esos son dos triángulos especiales. Y como una aplicación del teorema de Pitágoras, tendríamos entonces que si este lado mide 2, al trazar ese segmento lo partimos a la mitad, esto va a medir 1, y con una aplicación del teorema de Pitágoras podemos averiguar este segmento de acá, que correspondería a raíz de 3. Lo que queremos averiguar no es todo este segmento. Recuerden que no es todo el segmento, no es todo esto, sino que lo que queremos averiguar es únicamente el segmento que va desde el centro hasta el lado, que sería igual para cualquiera de todos los lados. Hay una propiedad de los triángulos equiláteros que nos dice que este punto, el centro de ese triángulo, va a medir la tercera parte de todo esto, la tercera parte de todo este segmento. Es decir, que en este caso X corresponde a raíz de 3 entre 3. Entonces, ya sabemos cuál es el valor de X. Con eso ahora podemos averiguar el valor de la apotema. De nuevo, vamos a pensar acá, a dibujar entonces el triángulo equilátero, el triángulo que se está formando con la altura, que medía 2, esta altura, con esta apotema, que es la que necesitamos averiguar, y con este valor de X, que ya averiguamos, que es raíz de 3 sobre 3. Como decía hace un rato, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos averiguar el valor de A. Tenemos de nuevo el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso, el
2 al cuadrado 4, y raíz de 3 tercios elevado al cuadrado nos va a generar 1/3. Al hacer esa suma, 4 más 1/3, entonces podemos averiguar el valor de A, bueno, del A cuadrado todavía, el 4 más 1/3 que nos da 13 tercios, y por lo tanto la apotema corresponde a la raíz de 13 tercios. Finalmente, este que era una de las caras laterales, ya sabemos cuánto mide esta base, que es 2, y acabamos de averiguar cuánto mide esta altura, pero en esa apotema. Entonces, finalmente, el área de una de las caras laterales, que es base por altura, dividido entre 2, perdón, aquí puse un 2, aquí era 1/3, aquí se nos cancela el 2 y nos queda raíz de 13 tercios, que es el área de una de las caras laterales. El área lateral, entonces, en este caso, al tratarse de una pirámide de base triangular, son 3 triángulos los que forman las caras laterales. Por lo tanto, el área lateral es 3 por el raíz de 13 tercios. Hace falta el área de la base, que el área de la base es un triángulo equilátero del lado 2. Entonces, el área de la base es base por la altura de este triángulo equilátero, que correspondía al raíz de 3, base por altura, dividido entre 2, y de nuevo se cancela esto y nos queda raíz de 3. Y finalmente, el área total, entonces corresponde a raíz de 3 más 3 raíz de 13, raíz de 13 tercios. En este caso el problema es un poco más complicado algebraicamente porque tenemos que empezar por averiguar el valor de la altura de la base, luego cuánto mide este segmento X para luego utilizar el teorema de Pitágoras y calcular la apotema. Entonces el problema se vuelve un poquito más complicado, pero de igual forma es aplicar el teorema de Pitágoras. Con respecto a las fórmulas que estaban preguntando, bueno, vamos a ver un momentito, aquí en el chat, perdón. Me dice en el chat que de dónde saca raíz de 3. Vamos a ver porque ya me perdí de cuál de todas las raíces de 3. ¿Se refiere a esta raíz de 3? Vamos a ver si en el chat me contestan. Si corresponde a esa raíz de 3, ¿correcto? Entonces, insisto, voy a explicarlo por aparte en otra hojita por acá. Lo que tenemos es un triángulo equilátero. La base es un triángulo equilátero del lado 2. Si en ese triángulo equilátero nosotros trazamos este segmento, su altura, la altura del triángulo equilátero, insisto, no la altura de la pirámide, básicamente lo que está haciendo es dividiendo al triángulo en dos, lo está partiendo a la mitad. Como toda esta base mide 2, al partirlo a la mitad, entonces este pedacito de acá va a medir 1. Este segmento, llamémoslo H, entonces se nos está formando un triángulo rectángulo, donde este lado mide 2, este lado mide 1 y este lado mide H. Por el teorema de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, es que podemos averiguar cuánto vale H. Por eso decía que es aplicar el teorema de Pitágoras. Nuevamente, sabemos que en este caso, esta H corresponde a un cateto.
Entonces este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendríamos que h cuadrado es igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado 1. Entonces tenemos que h al cuadrado es 3. Y aplicando raíz cuadrada, entonces tenemos que h es raíz de 3. Entonces de donde sale esa primera raíz de 3. Insisto, aquí estamos hablando de que esta es la base, nada más, solamente la base. Luego lo que hicimos fue que ya conociendo ese valor, ya conociendo este valor de raíz de 3, no estábamos averiguando la altura de la base. Lo que queríamos averiguar era el centro de ese triángulo. El centro de ese triángulo, para aprovechar la explicación y repasar eso, entonces lo que estábamos diciendo es que en todo triángulo rectángulo, primero hay que tener claro a qué nos referimos con el centro de ese triángulo. El centro de este triángulo, en realidad, no es tomar la altura y partirla a la mitad. En realidad, el centro de ese triángulo lo que corresponde es al punto de intersección de todas las alturas. Si nosotros trazamos la altura, ya la trazamos sobre este lado. Si trazáramos la altura sobre este otro lado y la altura sobre este otro lado, el punto donde esas alturas se intersecan, este punto de acá, es el que estamos llamando el centro del triángulo. Ahí es donde va a caer perpendicularmente la altura de la pirámide. Lo que decía hace un rato es que entonces este segmento siempre va a medir la tercera parte de toda la altura. En este caso, como esta altura mide raíz de 3, entonces este pedacito de acá mide la tercera parte, es decir, raíz de 3 entre 3. Insisto en que el ejercicio era un poco extenso, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer varios cálculos. Tuvimos que repasar de dónde salió este raíz de 3. Ahora, la mitad, este valor de x, que es la tercera, pero la mitad no, la tercera parte, que es raíz de 3 tercios. Una vez que tenemos, vamos a ir numerando acá cómo fue que hicimos los pasos, ¿verdad? Primero empezamos por acá para hallar, hallar ese valor de raíz de 3 y luego cuánto medía ese segmento x, que era la tercera parte. Una vez que teníamos eso, aplicamos Pitágoras con la apotema para averiguar cuánto medía la apotema. Y una vez que tenemos la apotema, pudimos encontrar el área de uno de los triángulos para luego multiplicarlo por 3 y hallar el área de todas las caras laterales. Además, hallar el área de la base y finalmente el área total. Era la suma del área de la base más el área lateral. Entonces ven que fueron 8 pasos. El ejercicio se nos volvió un poquito extenso, es un ejercicio bastante extenso. Decíamos la parte de las fórmulas que queremos aterrizar en la parte de las fórmulas. Vamos a volver a la imagen donde teníamos la pirámide por acá. Entonces, como la base puede ser cualquier polígono, puede ser de muchos lados. Por ejemplo, aquí tenemos este de 8 lados. Pero siempre, todos esos lados, siempre, las caras laterales, siempre son triángulos. Siempre van a ser triángulos. Entonces, para calcular el área de esa pirámide, siempre va a estar dividida en dos. Lo que es el área de la base, que para eso va a depender de cuál sea la base, de qué tipo de polígono sea la base. Es mucho más fácil calcular el área de un cuadrado, por ejemplo, que calcular el área de un octágono o de alguna otra figura, pentágono, por ejemplo. Entonces,
No hay una fórmula específica, sino que simplemente se deja enunciado como el área de la base, donde el área de la base corresponde al área de ese polígono. Pero para el área lateral, ahí sí se puede establecer una fórmula más sencilla. Porque como esos triángulos, perdón, esas caras laterales siempre, siempre, siempre van a ser triángulos, entonces lo que se necesita saber es cuántos triángulos son, que va a quedar determinado por el polígono de la base. Si nos dicen que el polígono de la base es un pentágono, entonces son 5 triángulos. Si nos dicen que el polígono de la base es un cuadrado, pues entonces van a ser 4 triángulos. Las caras laterales van a ser 4. El otro aspecto que también va a quedar determinado es la medida del lado de la base va a corresponder siempre a la base de cada uno de esos triángulos. Y la apotema, como decía antes, la apotema corresponde a la altura de cada una de esas caras laterales. Entonces, lo que estamos diciendo por acá para aterrizarlo es que el área lateral, va a ser igual. Vamos a escribirlo, un momentito para escribirlo mejor en este otro lado. Vamos a cambiar de pantalla para escribirlo acá. Entonces, el área total de una pirámide siempre, siempre, siempre va a estar dividida en dos. En el área de la base más el área lateral. Donde el área de la base, repito, es el área del polígono que forma la base. Repito que no vamos a poner una fórmula para eso porque va a depender de cuál sea el polígono. Ahora, si tenemos L, es el lado o la medida del lado de ese polígono, digamos que N es el número de lados de ese polígono. Y además llamamos A, es la apotema, es la apotema de la pirámide. Entonces, el área lateral va a ser, primero pensemos en el área de uno de los triángulos. Repito, que entonces L corresponde a la medida de cada uno de los lados del polígono, pero también va a corresponder a la base del triángulo. La apotema va a ser este segmento, el que va desde el ápice de la pirámide hasta el punto medio de uno de los lados. Entonces, el área de ese triángulo sería, recuerdo la fórmula del área de un triángulo, base por altura dividido entre 2. Pero vamos a tener n de esos triángulos, uno para cada uno de los lados del polígono. Entonces, el área lateral sería n por L por A dividido entre 2. Esa sí es una fórmula que podemos establecer para el área lateral de un polígono. Siempre, siempre que conozcamos cuánto miden los lados de la base y cuánto mide el apotema, podemos calcular el área lateral. Y además, el área de la base, repito, que para eso necesitaríamos tener claro cuál polígono es. Si es un triángulo va a ser distinto que si es un cuadrado. Entonces, esa es una fórmula que sí podemos establecer. Para responder a lo que me decían en el chat del volumen, del área del volumen, hay una fórmula relativamente sencilla de obtenerla.
Si nosotros pensamos en que lo que tenemos no es, pensemos en una figura como esta. Vamos a pensar en, no en una pirámide, sino en un prisma. Un prisma, en palabras sencillas, básicamente es una caja. Entonces, pensemos en una caja. Aquí por cuestión de perspectiva, eh, estas dos bases son paralelas, ¿verdad? Una está sobre la otra, como una caja completamente. Entonces, este prisma tiene una cierta altura y el área de la base, como podría ser cualquier figura, tampoco es que siempre va a ser un cuadrado. Aquí lo estoy dibujando como cuadrado porque me queda más sencillo hacer el dibujo. El volumen de un prisma corresponde a área de la base por altura. Ahora, si nosotros no tenemos el prisma completo, sino que lo que tenemos es una pirámide, imaginémonos que entonces no tenemos el prisma completo, repito, sino que tuviéramos una pirámide que está dentro de ese prisma y tuviéramos una pirámide más o menos de esa forma. Resulta que la pirámide, el volumen que encierra esa pirámide es la tercera parte del volumen del prisma. Entonces, el volumen de la pirámide simplemente va a ser la tercera parte, es decir, área de la base por altura dividido entre 3. Y esa es la fórmula para calcular el volumen de la pirámide. Recomiendo acordarse de dónde sale, porque la del prisma es más sencilla. Recordar cómo se obtiene el área del prisma. Por ejemplo, para hablar, perdón, el área, el volumen, perdón. Por ejemplo, el volumen del prisma también se podría pensar, por ejemplo, en una caja de zapatos, una figura como una caja de zapatos, donde no necesariamente todos los lados sean iguales. Una caja de zapatos tiene un nombre muy feo, se le llama un paralelepípedo. Y vamos a tratar de dibujarlo mejor. Voy a borrar eso un poquitito. En un paralelepípedo, en una caja, uno puede tener largo, puede tener ancho y puede tener alto, altura. Entonces, el volumen de una caja de zapatos, una típica caja de zapatos, es el producto de esas 3 dimensiones. Largo por ancho por alto. En el caso particular de un prisma, lo que estamos es sustituyendo, vemos acá que en el caso del paralelepípedo, el largo por ancho en realidad simplemente es el área de la base. Largo por ancho es el área del rectángulo que forma esa base. En el caso del prisma, estaríamos generalizando y en vez de decir largo por ancho, simplemente decir área de la base. La altura del paralelepípedo, la caja de zapatos, sí corresponde al mismo concepto de altura del prisma. Entonces, son formas en las que uno puede relacionar alguna fórmula más o menos conocida, un poco más sencilla de recordar, para poder recordar otras y para poder deducir otras fórmulas. Otro ejemplo, bueno, por ahí me han preguntado entonces para lo del volumen de la fórmula del volumen, que ya lo estaba contestando. Otra pregunta, otro ejemplo que me parece interesante, es volviendo al problema inicial, vamos a volver al problema inicial,
nos hablaban de que la figura tenía que ser en esta posición, de que los lados de la base de la pirámide tenían que ser paralelos a los lados de, de la lámina cuadrada con la cual se estaba haciendo la figura. Pero como nos preguntaban que cuánto material se desperdicia, al resolver el problema no podría decir que se desperdicia mucho material. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿y no habrá alguna forma más eficiente de hacer esa pirámide para que no se desperdicie todas estas esquinas de de la lámina cuadrada? Entonces uno podría preguntarse, podría pensar en qué pasa si se construye la pirámide de esta otra forma. Es decir, siempre teniendo una base cuadrada de 12 centímetros de lado, pero donde los triángulos, que son los que luego se van a doblar, lleguen hasta las esquinas del cuadrado original. Y podría preguntarse si eso ahorrará material o no, si será más eficiente construir la pirámide de esa otra forma. Entonces son preguntas interesantes que uno se podría hacer y que, repito, tienen aplicaciones muy concretas. Estamos hablando de ahorro de material. Imagínense que estamos construyendo alguna una serie de pirámides, qué sé yo, para algún tipo de empaque. No sé, por ejemplo, algunos chocolates en Navidad que se vienen empacados en formas de pirámides, de una pirámide de base cuadrada. Algunas marcas de chocolates ahí, las que no, para no hacerles publicidad, pero básicamente la forma que tienen es una pirámide de base cuadrada. Entonces, imagínense que se tienen que construir muchas de esas figuras, muchas de esas pirámides. Obviamente todas esas pirámides primero empezaron siendo una lámina plana de cartón en las cuales se formó la pirámide. Entonces tal vez uno podría preguntarse si es más eficiente construirla de esta forma, como la estoy presentando acá, más que como se presentó en el problema inicial. Entonces, no lo vamos a resolver, simplemente era planteando esa inquietud de que se pueden hacer preguntas distintas. Me interesa, para que la sesión no se nos haga tan larga y poder avanzar a otros conceptos, me interesa ver un par de animaciones acá pequeñitas para reforzar esa idea de la pirámide, que es lo que se tiene, es una figura plana en donde las hojas, perdón, esas esquinas que se están doblando hasta formar la pirámide como tal. Entonces, en una animación como esta, podemos ilustrar mejor esa idea. Además, quiero de nuevo reforzar la idea de la apotema, que son elementos sumamente importantes. En este caso, la altura, que cae por dentro de la pirámide, la apotema, que es ese segmento, como si lo vemos acá en la animación, corresponde a la altura de ese triángulo. Y cuando se forma la figura, entonces es como la cara lateral, no queda perpendicular a la base, sino que queda inclinada. Entonces esa apotema también va a quedar inclinada. Y lo que decíamos de que siempre se nos va a formar un triángulo rectángulo, nos va a formar un triángulo rectángulo ahí, perdón, donde están involucrados la altura del triángulo, perdón, la altura de la pirámide, la apotema de la pirámide y además este segmento, que en este caso, por tratarse de un cuadrado, es más sencillo de encontrar, que corresponde a la mitad del lado del cuadrado. Pero como vimos en el ejemplo 2, si la figura de la base no es un cuadrado, sino que es un triángulo, entonces ya es más complicado de encontrar. Ahí se necesitan otras herramientas para primero encontrar este segmento. Entonces, insisto, con esta animación lo que quería es reforzar esa idea de la pirámide y de la altura como segmento perpendicular
y del apotema como segmento inclinado que viene aquí en el centro de una de las caras laterales. Además, hay otros conceptos que también están muy relacionados con pirámides o en general con otras figuras, y es también el concepto de secciones planas. Uno puede tener un plano y que ese plano interseque a la figura, interseque a la pirámide. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá, tenemos un plano que es perpendicular a la altura, o dicho de otra forma, que es paralelo a la base de la pirámide. Y entonces, la figura que se forma, la sección que se forma cuando se hace ese corte, entonces la pirámide la cortamos por medio de ese plano, y entonces se nos va a formar ahí en este caso, como la pirámide era cuadrada, de base cuadrada, lo que se nos está formando también es un cuadrado. Pero se pueden tener otras posibilidades de corte. No siempre el plano que genera el corte va a ser paralelo a la base, sino que podríamos tener algo como esto, que es un plano. Tratar de visualizarlo mejor desde acá. Vamos a hacer primero este. Este plano, vamos a borrar uno porque yo tengo los dos al mismo tiempo. Ahora sí. En este plano, vean que más bien este plano es perpendicular a la base, o dicho de otra forma es paralelo a la altura. Y entonces, cuando movemos este plano, genera un corte en la pirámide, y ese corte lo que está haciendo es un triángulo. Repito, lo que quiero ver acá no es esa punta de la pirámide que quedó cortada, sino que lo que quiero ver acá es la sección del corte, que es un triángulo. El otro plano que estaba visualizando hace un momento, veámoslo por acá. Aquí ese plano todavía no está cortando a la pirámide, pero si lo movemos, vamos a visualizarlo un poquito mejor acá. Si movemos ese plano, entonces vemos que ahí sí ya empieza a cortar a la pirámide. Y entonces, ¿qué figura es la que se forma aquí en este corte transversal? Tal vez ahí en el chat que puedan escribir cuál es la figura que se está formando en ese corte lateral, en ese corte transversal, perdón. Cuando ese plano corta a la pirámide en esa posición, ¿qué figura es la que se forma? La figura plana es la que me interesa. ¿Qué figura plana es la que se está formando en ese corte transversal? Vamos a ver, ya está empezando a contestar por ahí. Y hay un par de personas que contestaron y dicen que es un rectángulo. Entonces, me interesa, vamos a ver, otro más dice que rectángulo también. ¿Hay alguien que crea que no es un rectángulo? Otro dice rectángulo. Otra persona por ahí dijo que es un trapecio. Entonces, tenemos 4 personas que dicen que lo que se forma es un rectángulo, 5 que dicen que es un rectángulo.
lamentablemente no es un problema de democracia. No podemos decir que lo que diga la mayoría. En este caso, la figura que se está formando es un trapecio. Porque recuerden que las caras laterales de esa pirámide no son, no son perpendiculares a la base. Vamos a tratar de buscar una vista aquí donde se vea un poquito mejor. O acá. Acá. Entonces, aquí está, vean que se ve una linecita verde aquí donde estoy pasando el cursor. Y aquí se nos está formando esta figura, que es precisamente una vista de lo que sería ese corte transversal. Es un trapecio. Porque, repito, las caras de esa pirámide, los triángulos que forman esa pirámide, están inclinados hacia la cúspide, hacia el ápice. Entonces lo que se forma es un trapecio. Importante es lo que se quiere con eso, y se ve mejor si lo vemos desde esta otra vista, porque resalta más el color azul de la cara lateral con el color este como, no sé, si es verdecito, verde claro, que es el color del plano. Entonces aquí lo estamos visualizando tal vez mejor, donde se está formando. Aquí donde estoy pasando el cursor, que es la base menor, lo que era la base de la pirámide, es la base mayor del trapecio, y estas aristas, bueno, en realidad no son estas aristas, en realidad serían, el corte está detrás de estas aristas, pero sí en esa misma orientación, corresponden a los lados del trapecio, que repito, no son perpendiculares a la base. Si fuera un rectángulo, entonces tendría que ser perpendicular a la base, pero esas aristas no son perpendiculares. Las caras laterales de la pirámide no son perpendiculares, están inclinadas hacia hacia el ápice. Sí, lo vemos también en esta otra imagen de antes, donde se hacía la animación. Para que el corte transversal fuera un rectángulo, las caras laterales tendrían que estar perpendiculares a la base. Es decir, más o menos algo como así. Pero repito, esas caras laterales de esos triángulos no están perpendiculares a la base, sino que están inclinados hacia adentro. Entonces, es otro de los problemas interesantes que se pueden hacer con pirámides. En general, con cualquier figura, con cualquier poliedro, se pueden hacer preguntas sobre secciones transversales. Y lo que quería ver por acá es que se puede hacer ese corte transversal desde varias formas distintas, desde varios ángulos distintos. Entonces, dependiendo de cómo sea, si el plano es paralelo a la base, lo que se está formando es un polígono de la misma forma que la base, congruente con la base, pero dependiendo del ángulo con el que se haga el corte, se puede formar un triángulo, se puede formar un trapecio, o incluso se podrían hacer otro tipo de figuras. Bueno, entonces, chicos y chicas, básicamente hasta acá era lo que teníamos preparado para trabajar con lo que son pirámides. Insisto en que hicimos dos ejemplos numéricos muy concretos. Insistir en que la base de la pirámide no siempre va a ser un cuadrado, puede ser cualquier polígono. Dependiendo del polígono que sea, el ejercicio va a quedar más complicado o más sencillo.
como vimos en el ejemplo 2, donde la pirámide era de base triangular, entonces el problema era más complicado, porque para calcular el segmento que va desde el centro del triángulo de la base hasta el punto medio de uno de los lados, para luego calcular la apotema, solo eso era un problema en sí mismo, era un ejercicio en sí mismo. Por supuesto que lo mismo podría ocurrir con los cortes transversales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una pirámide de 5 lados, de base pentagonal, y pensamos en un corte transversal con un plano, entonces se puede volver un poco complicado la visualización. Entonces hay que tener muy claro cuál es el corte que se podría hacer. Por ejemplo, en esta que estamos dibujando por acá, con esta pirámide de base pentagonal, y al hacer el corte, en algún punto por acá, entonces la figura incluso puede cambiar la sección transversal. Veamos esta aquí desde el frente. Veamos que ahí la sección transversal que se estaría formando sería un triángulo. Ese plano transversal únicamente está cortando de momento dos caras de la pirámide. Pero si nos movemos un poquito más hacia adentro, llega un momento aquí en el que está cortando tres. Vean que aquí está cortando la cara verde, la cara azul y la cara como café. Y si nos movemos más, llega un momento en que puede cortar más. De hecho, aquí en esta posición en particular, está cortando 4 de las caras laterales. La cara verde de la izquierda, esta cara azul oscura del frente, esta cara como color café o gris, y un pedacito de la cara azul del fondo. Entonces, esos problemas de secciones transversales, de las secciones planas que se forman al cortar un sólido por un plano transversal, se vuelven interesantes. Bueno, repito entonces, quedamos hasta acá. Esto era todo lo que se tenía preparado para la clase de pirámide. Si hay alguna pregunta, entonces podemos hacerla también por el chat. No sé si hay alguna pregunta adicional que alguien quiera hacer. ¿Alguna duda con algún ejercicio que haya quedado? ¿O algún ejercicio adicional o algún ejemplo adicional que quieran que trabajemos? Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, chicas, entonces les agradezco el rato por haber participado, haber venido por acá. Y espero que haya sido de provecho y ojalá que haya quedado claro todo lo que se trató de explicar. No, tengo el micrófono apagado. Alguien ya tiene el micrófono encendido por ahí, pero... Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias.